El anuncio hecho el martes por el presidente ruso Vladimir Putin de que su país es el primero en aprobar una vacuna contra el coronavirus ha provocado diversas reacciones en los distintos sectores sociales del mundo, pero la reacción de la ciencia ha sido poner en duda la eficacia y seguridad de la vacuna. ¿Por qué aún no se puede dar como un hecho una cura oficial contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19? En la carrera por mostrar al mundo una solución ante la pandemia también compiten con resultados comprometedores China y Estados Unidos. Pero ¿cómo, cuándo y qué vacuna llegará a los ciudadanos hondureños? Es la incógnita que hoy tratamos de despejar. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez y para profundizar sobre este tema me acompaña la doctora María Elena Botassi, quien es codirectora y decana de la Asociación de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Baylor College Ox Medicine en Texas, Estados Unidos. Bienvenida a nuestra sala virtual, doctora. ¿Qué tal, Ronald? Es siempre un placer estar con ustedes. Así que a ver qué tanto dialogamos hoy. Los científicos en el mundo han advertido que aunque las vacunas experimentales funcionen, tomará más tiempo determinar cuánto durará la protección. Eso quiere decir que las investigaciones continúan. ¿Cómo avanza en ese sentido las fases de experimentación de la vacuna que sería la respuesta al COVID-19, doctora? Sí, usted menciona algo muy importante, que ahorita las vacunas están en esa experimentación. O sea que estamos viendo, como usted mencionó, que son seguras, que son efectivas y exactamente cómo van a ser utilizadas y en qué poblaciones. Es muy difícil predecir cuál o cuáles eventualmente van a ser dentro del menú que van a darnos la mejor solución. Pero como usted mencionó, hay vacunas desarrolladas en Rusia, en Estados Unidos, en la India, en diferentes lugares, pero con el ímpetus todas de que logremos dos cosas. Lo ideal sería prevenir la infección completamente, y eso obviamente va también a reducir la enfermedad y la severidad de la enfermedad. Pero si no logramos reducir completamente la infección, como mínimo queremos también pues que no nos enfermemos de tal manera que eso son una enfermedad severa y que no vayamos al hospital. Y ahorita, de acuerdo a los resultados que vemos de estas experimentales, todavía no entendemos muy bien si van a ser estas vacunas que van a ayudarnos parcialmente, pero que obviamente no van a ser 100% protectoras. Y yo creo que esa es la diferencia entre decir ya tenemos una cura o tenemos otro tipo de estrategia que podemos usar para atacar a este virus. ¿Cómo decirle a la población, sin el ánimo de que no tenga esperanzas en una vacuna, de que las mismas permanecen en estudios y que la comunidad científica, entre ellos usted, su persona, con su labor, están trabajando para que tengan los resultados esperados? ¿Cómo trasladarle esta esperanza sin desanimar al mismo tiempo a la población? Sí, bueno, la esperanza es científicamente yo le tengo que decir al pueblo hondureño que no es difícil. Científicamente desarrollar esta vacuna es relativamente sencillo. Lo que se complica es, de nuevo, el hecho de que esta es una enfermedad bastante compleja. Entonces lo que queremos es que cuando desarrollemos la vacuna, que en efecto vaya no solo a prevenir la enfermedad, pero reducir también la severidad de la enfermedad. Entonces, el optimismo es que sí vamos a llegar a tener una vacuna, pero como tenemos que tener tanto cuidado con el aspecto de que no vayan a causar ningún daño y que obviamente vayan a ser vacunas que sean producidas de alta calidad, que vamos a entender, como usted mencionó, cuándo darlas, cuántas dosis, cuánto van a durar estas vacunas. O sea que eso es lo que tenemos que estar muy claros antes de hacer las cosas muy rápido. Sin duda existe una carrera contra el tiempo para dar respuesta a esta pandemia que ha afectado a los países del mundo. La comunidad científica se ha atrevido a decir que para diciembre, al igual que algunos gobiernos
tanto de la región, del mundo. Algunas potencias han dicho que para diciembre estaría lista una vacuna. Después de los resultados de los primeros resultados de esta tercera fase que cursan las vacunas en investigación, ¿se puede sostener que para diciembre el mundo contará con una vacuna contra el COVID-19? Sí, mira, es un poco difícil decir exactamente si va esto a ocurrir en diciembre, porque yo siempre he hablado de que el rompecabezas tiene que encajar en tres pilares esenciales. El hecho de tener suficiente producción o sea, suficientes vacunas para poder distribuir, y estas tienen que ser hechas obviamente de muy alta calidad. Y yo creo que ahí se está avanzando bastante bien, donde todas estas organizaciones que están avanzando vacunas ya están preparándose por asegurarse de que hayan las suficientes dosis, como por ejemplo que hasta hayan los suficientemente viales, que existan las jeringas, todos los insumos que se necesita para producir la vacuna. Muchos de estos estudios de fase 3 que usted menciona han empezado hasta hace muy poco, en el mes de julio, y otras ahorita en el mes de agosto. Y los estudios de fase 3 toman más de 6 meses. Normalmente pueden durar hasta más de un año. Entonces, por eso es que complementar ese concepto de que es probable que para diciembre tengamos pues mucho de la producción ya pues completa, pero los estudios clínicos, los datos, la evidencia, la oportunidad de evaluarlas, de cambiar, de modular, va probablemente a tomar un poco más de tiempo. Entonces yo creo que es un poquito más factible que vamos a ver ciertas vacunas tal vez evaluadas en estos estudios, que ya obviamente ustedes saben, pues tiene la oportunidad de inmunizar personas, más de 30,000 personas en estos estudios. Que después en enero, tal vez a mediados, antes de abril, ya veamos varias de estas vacunas que van a ser ya utilizadas pues en la población. En el mundo de las probabilidades de las que estamos hablando, suponiendo que exista una respuesta más concreta de parte de la ciencia para el mes de diciembre, siendo realistas también, doctora, usted conociendo la situación de nuestro país, ¿de qué término estaríamos hablando que estarían llegando las primeras vacunas a Honduras? Sí, bueno, y de nuevo, el tercer pilar, ¿no? O sea, la producción, la evaluación, es ese concepto de cuándo vamos a tener el acceso y obviamente hacer la distribución. Ya se está trabajando para, en efecto, que no haya mucho tiempo entre el final de las evaluaciones, las aprobaciones, todo tiene que pasar por las entidades regulatorias de nuestros países. Tiene que pasar por los procesos de quién va a pagar o quién va a negociar los precios. Entonces, muchas de esas actividades se están haciendo ya desde ahorita, con la intención, en efecto, de que no vayan a tener que pasar meses y meses antes de poder recibir el producto, que sea recibido, que tengamos los lugares donde se van a obviamente guardar con sus temperaturas adecuadas, cómo se van a crear los procedimientos de distribución. Probablemente, de nuevo, todo esto va a ocurrir un poco en paralelo, esperando que, de nuevo, no más tardar, si una vacuna es aprobada, digamos, qué sé yo, a principios del año, que dentro de los próximos 3 a 6 meses se empiece a ver que estas vacunas empiezan a ser distribuidas mundialmente, y dentro de la aceptación de cada país ya tener la distribución a las poblaciones. Pero de nuevo, no, acuérdense, con todo y que parece una eternidad, este virus es nuevo, este virus solo no tiene ni 6 meses de nosotros conocerlo. Hemos hecho grandes avances científicos, avances de entendimiento del área de manejo clínico, pues muchos avances en este desarrollo de vacunas, el desarrollo de drogas. Y yo creo que es de esperarse que de igual manera se necesitará un poquito más de tiempo para obviamente no crear errores que pueden ser prevenidos por
tener un poco más de cautela y de hacer las cosas de una manera organizada y estratégica, transparente y utilizando alianzas pues que son las que van a realmente ayudar en que todos estos pedazos del rompecabezas pues logren a encajar de una manera apropiada. El mundo actualmente la conoce como la doctora María Elena Botassi, la científica hondureña que busca una respuesta y que busca ayudar a la humanidad con sobre usted, sobre su vida y sobre este fascinante mundo de la ciencia. Empecemos un par de años atrás y quiero pensar que son pocos. ¿Cómo y dónde fue su infancia? Sí, mire, y está muy bueno eso de un par de años atrás, porque así no vemos cuántos, de cuántos años estamos hablando. Mire, la verdad es que es cierto, yo creo que para mí el orgullo más grande es cuando usted menciona lo que acaba de decir, que me categorizan como María Elena Botassi, la hondureña que está colaborando para tratar de, obviamente, desarrollar no solo la vacuna para el COVID-19, sino que como usted sabe, yo trabajo en el área de desarrollar vacunas para enfermedades desatendidas, parasitarias, desde hace muchos años. Y eso es un orgullo, porque yo creo no solo mi persona, sino que hay muchos, muchos científicos, muchos hondureños que están en lo mismo que estoy, como estoy yo. Nací en Italia, vengo de una familia que como ustedes saben es italiana hondureña, pero tuve la gran oportunidad de crecer en Honduras desde mi época de mi estudio en la escuela Elbel. Yo creo que eso es muy importante también en nuestros países, uno forja no solo amistad, sino que familias, porque uno va a la escuela y todavía tengo esa conexión con mis compañeros de la escuela de primaria, secundaria, y eso ayuda porque en estos periodos difíciles a veces uno necesita regresar a las raíces, ¿no? La oportunidad de tener familia, obviamente, no solo en Honduras, sino que mi papá, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mis primos, mis tíos, todos siempre han estado ahí alentando, dándome esta oportunidad de trabajar en este espacio. Um, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras fue para mí esencial porque obviamente ahí fue donde yo realmente con grupos de profesores intelectuales que realmente se dedicaron y ofrecieron sus conocimientos y su apoyo para ayudarme a hacer lo que soy hoy. El doctor Cosenza, la doctora Lourdes Enríquez de Madrid, la doctora Anabel Ferrera. Mire, no puedo ni siquiera darle toda la lista porque se me va a olvidar a alguien. Esencial, ¿no? Esas son las tres cosas, familia, el network profesional y las raíces de nuestra cultura, que es una cultura que al principio pues realmente resalta como latinos, como hispanos, latinoamericanos, que, eh, que trabajamos para la comunidad, que no es, dentro de nuestra familia, usted sabe, somos individuos que apreciamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a trabajar para mejorar socialmente, económicamente en nuestro país. Y entonces para mí realmente es un orgullo. No sé si hubiera podido llegar a ser igual en mi carrera profesional si no hubiera tenido yo esa combinación, ¿no? Esa combinación italiana, europea, con la combinación hondureña, latinoamericana. Eso a mí me ha abierto grandes puertas, el hecho de que hablo español, hablo italiano, hablo portugués, hablo medio francés y obviamente el inglés. No es cualquiera que logra entrar dentro de estos grupos de países de altas economías, porque aunque todo es con el mérito, siempre es importante mantener uno sus raíces, de dónde viene, porque eso ayuda. Así que muy orgullosa, la verdad. Hablando de raíces, ¿en qué colonia tuvo sus años de infancia? Mire, cuando yo llegué a Honduras chiquita, tendría que 8 años, vivía en la colonia Umuya.
Ahí es donde vivía mi abuelita, ahí vivíamos al principio y después pues nos mudamos en la colonia Florencia, toda en esa zona de hospital escuela, la iglesia de Suyapa, la universidad, o sea que realmente donde yo me manejaba era siempre entre la Umuya, la Miramontes, obviamente la Florencia. Me recuerdo aquellas épocas cuando no hacían el rol por el Boulevard Morazán. Yo no sé si todavía la gente joven van de rol dando vueltas por los bulevares, pero me acuerdo muy bien en la colonia Miraflores cuando íbamos al mall a patinar. Yo no sé, ustedes ni siquiera se acuerdan seguro de cuando uno salía, esas eran las salidas de uno, ¿no? Ir a patinar. Así que hay miles de recuerdos, la verdad, no solo con mis compañeros, pero que con mi familia. ¿Cómo inició el gusto por esta carrera, la medicina? Mira, la verdad es que no sé cómo responderle. A mí siempre me gustó la ciencia, eso por efecto, ¿no? O sea, en la escuela a mí resaltaba más biología, química, la física no tanto. Un poco menos, le tengo que decir, esto de la historia o estudios sociales o español, ¿no? O sea, la literatura y eso. Aunque ahora digo, puchica, qué pena, porque ahora me hace falta el poder tener tal vez más fluido esa capacidad de historia, de estudios sociales, de la cívica. Pero bueno, entonces ahí empecé yo, me gustaba mucho la biología, empujada obviamente por tener buenos profesores que igualmente, como usted sabe, de alguna manera le dan a uno una influencia. Siempre quise trabajar en el área de medicina y yo creo que para mí fue una abertura de ojos que, aunque obviamente todo el mundo cree que la medicina es una de las carreras obviamente más importantes para poder tener esa conexión con la salud humana, para mí fue muy sorprendente saber que la microbiología, en cierto aspecto la farmacología, la farmacia, la química y farmacia, esa creación de lo que llamamos tecnologías para poder detectar, prevenir y curar enfermedades, que es muy importante. Un médico no puede ser médico simplemente pues, viendo los síntomas clínicos. Necesitan herramientas y la herramienta la da el microbiólogo, la da el farmacéutico, la da el gremio de las ciencias sociales en la salud. O sea que al final yo creo que es entender que esa interdisciplinaridad es esencial y por eso ahora pues disfruto mucho trabajar con médicos, con ingenieros, con químicos, con físicos, con economistas, con la parte gerencial, porque todo tiene de nuevo, otro rompecabezas, ¿no? ¿Algún familiar o amigo estuvo en desacuerdo en que estudiara medicina? No, yo creo que la verdad es que todos muy orgullosos. Más bien el hecho de que a lo mejor en mi familia no hay muchos en el área de la salud pura, pero es esta combinación de que vengo de una familia ganadera, somos olanchanos, ¿no? La familia viene de Olancho, combinada obviamente con área empresarial, de trabajar, de dedicarse al trabajo arduo, no solo para el beneficio económico del país, pero también con un altruismo para servir al pueblo, ¿no? Dentro de nuestra familia, que es bastante matriarcal, tengo que decir, tenemos grandes contribuciones, por ejemplo, mi tía Clementina Suárez, gran poetisa, o sea que como usted ve también un poco alineada a la creatividad, ¿no? Creatividad en el ámbito de negocios, creatividad también trabajar como servidores públicos. Mi tío fue obviamente diputado, mi papá manejando empresas en el área maderera. Ahora, por ejemplo, mi hermano
También él trabaja en el área de la salud, pero en la parte empresarial aquí en Estados Unidos, tratando de servir al pueblo hispano, que siempre, como usted sabe, la gente pobre es la que siempre sufre porque se le desatiende porque no tiene acceso a salud, a educación. Entonces, yo creo que como familia siempre nos hemos visto muy orgullosos de trabajar para dejar conocimiento y un legado para servir a nuestros pueblos. A título personal, y aquí sí con mucho ego, ¿cuáles han sido sus logros más importantes? Bueno, yo creo que entrar en este círculo de ser reconocida, donde yo puedo pues sentarme con grandes científicos, sabiendo que tengo el mismo nivel intelectual para conversar en estas discusiones científicamente complejas. Y yo creo que también el poder movilizar descubrimientos que salen de la academia a convertirlos en productos que obviamente van a llegar a ser productos usados en las poblaciones. Por ejemplo, este programa que tenemos de la vacuna contra el coronavirus, para nosotros es nuestro sueño, ¿no? Es nuestro sueño ver que todo el conocimiento científico está siendo traducido en un producto que realmente ojalá llegue a lograr a contribuir a esta situación, pero no nos vamos a parar ahí, porque como usted sabe, estos productos, esta ciencia, esta tecnología, eventualmente es a largo plazo. Siempre vamos a tener problemas de salud que se tienen que resolver con tecnologías. Y yo creo que otro de mis pues grandes logros es crear este network de profesionales y network de individuos en mi vida personal que han logrado y que son los campeones que realmente me empujan a ser resiliente, que por ejemplo hoy amanecimos un poco ansiosos porque teníamos esta noticia de que hemos logrado esta alianza muy importante con Biological E, que es uno de los manufacturadores más importantes y de gran calidad alrededor del mundo, y eso pues nos da ansiedad porque al final de cuentas es algo que hemos querido hacer desde hace muchos años y pues estamos orgullosos, pero al mismo tiempo ansiosos para verlas que se mueva más rápido, aunque sabemos que tenemos que seguir estos procesos muy, muy estratégicos. ¿Cuál es el principal reto que enfrenta como profesional de la medicina en un país como Estados Unidos? Mire, los retos, yo creo que no solo por estar en Estados Unidos, yo creo que es en todo el mundo, es que logremos comunicar el valor de la ciencia, la importancia de la ciencia dentro de las decisiones de políticas públicas, que hemos visto un poco la separación de cómo la ciencia puede realmente ayudar a nuestros líderes a tomar decisiones basadas en evidencia. Entonces, eso implica, por ejemplo, de que se invierta en la ciencia, en la tecnología. En Honduras tengo que decir que he sido también muy privilegiada porque he tenido siempre mi conexión con la universidad y escuchan un poco y valoran el aporte de la ciencia. He tenido la oportunidad también de trabajar como miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Honduras, que son organismos que al final pues son los que podemos de una manera sin conflicto, sin tener ningún interés personal, político, poder presentar a nuestros líderes diálogos, ¿no? Información que tengan las diferentes posiciones, ¿no? A favor y en contra
para poder realmente ayudar a nuestros líderes. Acuérdese, muchos de nuestros líderes no puede usted esperar que tengan conocimientos en todas las áreas. No pretendemos que nuestros líderes sean los científicos, pero se tienen que respaldar de cómo nosotros logremos también aportar a estas decisiones. Y yo creo que esos son los retos más grandes, es mantener ese interés por la ciencia, obtener los fondos para avanzar la ciencia, que la ciencia sea hecha de una manera de alta calidad y con alto rigor, que se nos dé el reconocimiento, pero al mismo tiempo que nosotros a veces se nos olvida cómo platicar la ciencia. La ciencia es complicada para hasta conversarla con nosotros mismos, cómo poderla conversar con el pueblo que obviamente no se pretende que tenga estos conceptos. De igual manera es la economía, de igual manera es la ingeniería, obviamente es cómo traducir estos conceptos muy complicados de manera que se puedan entender en la conversación familiar y en la conversación pública. ¿Cuál es su mejor anécdota en la medicina? Mire, yo creo que mi mejor anécdota es cuando estaba estudiando en la universidad y estaba haciendo mi tesis. Yo tuve la gran oportunidad de que en vez de hacer mi seguro social, hice un año de tesis. Justo ahí fue cuando realmente aprendí lo que significa desarrollar lo que se llama tecnologías para salud pública. Yo trabajaba para tratar de desarrollar un método diagnóstico para la cisticercosis. Yo creo que en Honduras tal vez la llaman también la triquina o ese parásito que se transmite cuando uno come la carne de puerco mal cocida o contaminada. Y lo que tenía que hacer era ir al rastro allá en el camino hacia Talanga, donde está el rastro donde iba yo a trabajar y a tratar de identificar estos cerdos contaminados para obtener los reactivos para yo poder realizar en el laboratorio las técnicas diagnósticas. De hecho, que como usted sabe, en Honduras los recursos estamos hablando hace 2 años, ¿verdad? Estamos hablando hace varios años, donde no teníamos los mismos recursos, entonces yo tenía que ir al rastro a buscar los cerdos contaminados. Eso fue una experiencia bastante interesante. Trabajar en el bioterio de la universidad, yo tenía que ir a agarrar a las ovejitas y a inyectar a las ovejitas o inyectar a los ratoncitos y después hacer todo prácticamente sin tener el recurso pues muy avanzado como vemos ahora, que uno compra todo, ¿no? por las compañías de tecnología. Entonces yo creo que eso fue lo que más ha sido muy importante para mí, porque eso me logra regresar al concepto de se puede hacer mucho con muy pocos recursos, pero con una buena, con innovación, con intelecto crítico, donde con pocos recursos uno puede realmente buscar muy buenas soluciones para nuestros pueblos. O sea que no necesitamos tener la millonada de dólares, es invertir, pero invertirlo bien e invertir en las nuevas generaciones que tengan ese concepto crítico. En el ámbito familiar, ¿cómo se desarrolla? Cuéntenos un poco más sobre su familia. Sí, mira, ahora todo es por Zoom, ¿no? O sea que desafortunadamente, porque yo trato de ir a Honduras como mínimo 3, 4 veces al año, porque usted sabe, allá vive mi papá, allá están mi tío, mis primos, y ha sido un poco difícil, tengo que decirle, porque tuve la oportunidad de obviamente estar allá en diciembre, porque siempre voy a pasar Navidad, pero aunque aparentemente no es tanto el tiempo, pues han sido 6 meses, pero yo probablemente hubiera estado en Honduras como mínimo 2, 3 veces de entre enero y ahorita, entonces es muy difícil para mí no poder ir a ver a mi papá, especialmente con el hecho que está pobre, enclaustrado en la casa, que no le damos permiso ni que salga al patio casi,
porque obviamente una persona de tercera edad, pero muy unidos. Obviamente tenemos nuestros Zoom calls, estamos todos tratando obviamente de ayudarnos. Siempre también tenemos nuestra familia en Italia, tenemos familia en muchos lugares alrededor del mundo, pero yo ciertamente soy de las que trato de mantenerme en contacto con todos y todas, ¿no? Mandándonos WhatsApp. Pongo mucho en Facebook, entonces eso también llama la atención a mis primos en Costa Rica, mis primos en Italia, mis primos hasta en Nueva Zelanda, ¿no? Yo tengo familia en todos lados, o sea que yo creo que ese es uno de mis grandes orgullos, es que nuestra familia es muy unida y, y siempre estamos en contacto en las buenas y en las malas y gracias a Dios tengo que decir todos, pues sin ningún caso del COVID hasta ahorita y gracias a Dios todos cuidándonos y aportando a cuidar a nuestros vecinos también. Acaba de decir usted, gracias a Dios. ¿En ese sentido, qué religión profesa y cómo la combina con esta profesión, la medicina? Sí, bueno, nosotros venimos de familia católica, pues gracias a Dios tenemos nuestra fe, somos muy cercanos a creer que todo en nuestra vida tiene que ser hecha de modo ético, moral, o sea que son pues las enseñanzas del cristianismo y del catolicismo, o sea que la verdad es que eso es lo que realmente también ayuda a balancear un poco lo acelerado de nuestra vida, de poder también tener un poco de pausa y reflejar pues, en las escrituras, en lo que significa trabajar y ayudar al prójimo, lo que significa obviamente ser servidores públicos, lo que significa aportar a la sociedad. Y eso obviamente es otro gran, obviamente, orgullo de nuestra familia. ¿Qué prefiere hacer en su tiempo libre? Bueno, mire, cuando no estoy aquí encerrada en mi casa, pues a mí me gusta mucho compartir con mis amistades, que desafortunadamente no lo hemos podido hacer en persona. Últimamente, desde hace unos 4 o 5 años, pues aunque no lo hago mucho afuera, es hacer el remo. Hago mucho remo en máquinas de gimnasio, pero porque eso es como también un poco una disciplina donde uno combina no solo el manejo del tiempo y el esfuerzo que uno pone en esas máquinas cuando uno rema, es también un sport bastante en equipo. Siempre me ha gustado, yo siempre ando viajando, desafortunadamente de nuevo este año no he logrado, entonces conocer nuevas culturas, comidas, también me gusta mucho la televisión y tengo que decir que paso para quitarme un poco el estrés es poder ver un poco lo que sale en Netflix o en Amazon o donde sea en la televisión. Me gustan mucho los programas, obviamente, latinoamericanos, leer y comer comida rica. Un poco de todo, tengo que decirle. No tengo nada en especial, más que todo es tratar, como le digo, balancear un poco. Tengo mi rutina de leer mi periódico, ver las noticias hondureñas. Me encanta cuando me hacen las entrevistas que oigo lo que está ocurriendo en las noticias y a disponibilidad, obviamente, de lo que me necesiten. Nos ha comentado que le gusta viajar mucho. ¿Cuántos países conoce? Y cuéntenos, ¿qué le ha fascinado de estos países que ha visitado? Mire, ni sé cuántos, ya he perdido la cuenta, pero le voy a decir que obviamente Latinoamérica, Asia, el Medio Oriente, Europa, África, todos traen
pues una historia diferente dentro de, obviamente, las culturas, las personas que he conocido en esos viajes. Trato siempre que voy, aunque obviamente a veces voy simple y sencillamente por trabajo y a veces usted sabe, uno va por trabajo de un avión a un hotel, de un hotel a una conferencia y después de nuevo en el avión, pero yo siempre, eso es muy importante, siempre busco una, dos, medio día, un par de horas, tomar el tiempo de ir a conocer algo importante de la ciudad donde estoy. Obviamente experimentar con alguna comida importante. No hay una región más importante que otra, pero sí tengo que decir que el sur de Asia es fascinante, hasta el Medio Oriente, tengo que decir, es fascinante. He tenido la oportunidad de estar en Arabia Saudita, obviamente Latinoamérica, que para mí es obviamente fácil porque también puedo hablar el idioma. Europa, todavía me falta mucho por conocer, pero yo creo que en el contexto de transmitir también mi propia cultura, de dónde vengo, qué hago profesionalmente y personalmente, es siempre, yo creo que es un privilegio tener la oportunidad obviamente de viajar y hacerlo en contexto de combinar tiempo profesional y personal también. En el fútbol, ¿cómo va? ¿Es fanática de algún equipo, doctora? Ay, Dios mío, ¿para qué me hace usted estas preguntas tan difíciles? Pues no soy muy fanática de ningún deporte específicamente, pero si usted me pone qué sé yo, evento mundial, ¿no? The World Cup o cuando hacen estos grandes, las Olimpiadas, obviamente sí, pues pongo un poco de atención. Eh, Cuando Honduras obviamente va al mundial, para nosotros es muy importante y aunque vaya a un país de Centroamérica, obviamente Latinoamérica, uh, si usted me pregunta dentro de Honduras, no sé ya yo sé que probablemente Motagüense, maybe, I don't know. Cuando era chiquita me acuerdo que muchos de mi familia eran por el Motagua, pero yo no me acuerdo. La verdad, ahora ni sé si todavía está, cuáles son los partidos que normalmente se oyen más, Motagua y ¿cuál era el otro? Olimpia, Maratón, Real Olimpia, España. Maratón, exacto, todos esos, ¿no? Pero la verdad es que no sé. Pero sí, muy orgullosa de cuando veo a Honduras, que también resalta no solo en el arte, en el deporte, en la literatura, en la tecnología. Justo ahorita salieron las 100 mujeres más poderosas por la revista Forbes, específicamente de la zona de Centroamérica. Fuimos 6 mujeres que fuimos resaltadas por el año 2020 y ahí hay una mujer que lidera una compañía para producir vía 3D printing, tecnologías para ayudar a personas que pierden, por ejemplo, las manos o otras cosas. Tecnología de prótesis. De prótesis, exacto, perdón, que mi español a veces se me olvida. Una chica que lidera una compañía de café. Tenemos obviamente otras en el área de la salud, de una fundación muy importante contra el cáncer, en el área de medicina forense. O sea que como usted ve, Honduras tiene tanta capacidad en el área de ciencia, tecnología, economía, ingeniería, y eso es lo que tenemos que resaltar. Cómo hondureños podemos aportar, no solo en Centroamérica, y hay que incrementar ese número. De 100 mujeres, 5, 6 conmigo de Honduras, tenemos que por lo menos hacer equitativamente, como mínimo unas 20, 30 mujeres deberían de estar en esa lista, ¿no? Yo creo que también es que no hacemos buen trabajo en uno mismo, como dice usted, un poco hacer la campaña y que los medios no empujan que de alguna manera estas revistas agarran los nombres, ¿no? Por
muchos medios, mucha información. Entonces, ustedes tienen que hacer estos, ¿cómo se llama? Perfiles de todas estas personas. Y el hecho de que yo viva fuera de Honduras, eso no deja de que uno tiene a veces la oportunidad de trabajar afuera, pero siempre el espíritu es hacerlo con la promesa de que uno también lo está haciendo para traer un beneficio de nuevo a Honduras. Y esto es también para mí un privilegio, que ustedes me resalten allá en Honduras y yo lo estoy haciendo desde aquí, de mi casa en Houston. Siempre en el tema del fútbol, ¿anhela ver a nuestra selección nacional de Honduras en otro mundial? Claro, siempre. Lo único que tengo que decir es que he sabido que dentro, por ejemplo, hasta de los donde juegan en muchos de estos partidos internacionales, por ejemplo, hay hondureños aquí en el grupo de fútbol aquí en Houston, los Dynamos, creo que se llaman aquí en Houston, los dos Dinamos, o como hay también jugadores en España, pero cuando vienen a jugar para el Mundial, obviamente regresan a jugar para su selección, ¿no? Y he tenido la oportunidad así de manera muy casual, porque las caras hondureñas a mí pues son bien reconocidas, de conocer a uno de los Dinamos en un bus que iba yo hacia el aeropuerto. Y así que por lo menos he tenido la oportunidad de conocer a varios jugadores, o a veces cuando voy en el avión, que voy a Honduras, he tenido la oportunidad de ver los equipos que van a jugar a diferentes lugares, ya sea de fútbol o también de otros deportes. Muy orgullosa, así que adelante. Ha mencionado que una de sus temporadas que pasa en nuestro país, Honduras, es diciembre, justamente en la temporada navideña. ¿Espera este año celebrar la Navidad en nuestro país? Mire, mi esperanza es que sí. Apenas yo sé que ya abran la oportunidad de comprar mi boleto, lo voy a comprar por si acá, porque definitivamente, pues, si no logro ir antes, porque le cuento que apenas yo sé que hay un poco más de control, yo sé que ya están abriendo los aeropuertos y que ya las aerolíneas están poco a poco empezando a resumir sus viajes. Yo creo que yo ahorita todavía tengo que poner un poco de pausa porque también tengo mucho trabajo que hacer aquí, pero el hecho de cuarentena, de que si tengo que moverme, tengo que estar en cuarentena, se dificulta un poco, pero la esperanza es que de aquí a diciembre ya podamos tener un poco más de flexibilidad y pueda ir en cuarentenarme a Honduras como mínimo el periodo de entre Navidad y Año Nuevo. Pero seguramente sí voy a hacer el esfuerzo porque tengo que ir a estar con mi papi pobre, lo he dejado un poco abandonado por allá. Doctora, ya para ir finalizando, imaginemos por un momento ese instante en el que nosotros como periodistas anunciemos al mundo que la pandemia ha terminado o por lo menos hay una solución para la misma. ¿Qué es lo primero que le gustaría hacer a usted cuando se anuncia este momento, un momento épico para la humanidad, sin duda? Sí, yo creo que definitivamente el momento donde vamos a poder decir que el virus ha completamente desaparecido o que como mínimo, aunque no desaparezca de manera total, se pueda controlar de modo de que ya no tengamos que sufrir como estamos sufriendo ahora, yo creo que va a ser un momento épico. Para mí, para Honduras, yo creo que es ese momento de nuevo donde, por ejemplo, cuando yo oiga la noticia donde realmente se logre manera más contundente lograr reducir, oír en las noticias de que todavía hay personas que están muriendo, obviamente que se están infectando. El día que aunque no sea la vacuna nuestra, pero que realmente ya se vea la primera persona que va a recibir una vacuna en el territorio hondureño, sabiendo que es una vacuna de alta calidad, de que se conozca su seguridad, de que conozcamos obviamente su perfil de efectividad. Esos son los hitos
que todos y que ustedes se tienen que enfocar como medios de comunicación y tal vez modular un poco la fantasía de crear este drama cuando se oyen estas noticias, dándole, como usted dice, la falsa expectativa a nuestro pueblo cuando todavía falta un poquito. Entonces, lo peor que uno puede hacer es decir, bueno, pues ya tenemos esto, vamos a olvidarnos de seguir otras prácticas, que eso entonces no va a ayudar a, como dice usted, ese momento épico de decir, ¿qué fue esto de la pandemia? Que a un cierto punto ya no, ni siquiera lo recordemos, o lo recordemos solo como un mal momento, pero al mismo tiempo no olvidarlo porque no podemos seguir trabajando de la misma manera donde ha sido realmente un recordatorio de no solo que tenemos que invertir a largo plazo en nuestra salud pública, salud preventiva, sino que también a la ciencia y tecnología y mecanismos de balance entre cómo resolver estas situaciones antes de que sean un problema tan grave, que podamos hacerlo de manera de que lo podamos controlar más rápidamente. Este día nos ha acompañado la doctora María Elena Botassi. Ella es codirectora y decana de la Asociación de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de Baylor College of Medicine, Texas, Estados Unidos. Muchas gracias, doctora, por permitirnos conocer un poco más de ese fascinante mundo de la ciencia y, por supuesto, de su labor en el mismo. Gracias, Ronald. Es un placer. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Le invitamos a mantenerse informado de todo el acontecer nacional a través de nuestra plataforma www.proceso.hn y, por supuesto, de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn.